¿Alguna vez has oído hablar de un rey que desafió a los cielos con sus pecados y aún así fue abrazado por Dios? Parece improbable, ¿verdad? Un hombre que se hundió en lo más profundo de la idolatría, que levantó altares paganos dentro del propio templo de Jerusalén, que se inclinó ante dioses extranjeros, mientras le daba la espalda al Dios de sus padres, y aún así encontró perdón. Ese es Manasés, o Number Q. Para muchos cristianos es sinónimo de escándalo, pero también de esperanza. No fue simplemente un rey más de Judá. Tal vez fue el más controvertido de todos. Un rey que empezó su historia como un villano, pero terminó como un símbolo de arrepentimiento. Ahora imagina esto, a un joven rey de apenas 12 años, heredando el trono de un padre fiel a Dios, el rey Ezequías. Un muchacho sentado en una silla hecha para hombres, rodeado de presiones, tentaciones y consejos dudosos. En vez de seguir los caminos rectos de su padre, camina decidido en la dirección opuesta. Derriba los pilares de la verdadera fe, cultos antiguos y paganos. Incluso ofrece a su propio hijo en sacrificio. ¿Qué clase de rey hace eso? ¿Qué tipo de corazón permite que tanta oscuridad se extienda por todo un reino? Pero aquí viene el impacto. Es precisamente ese hombre quien, en el punto más alto de su ruina, cuando está cautivo y humillado en tierras extranjeras, dobla sus rodillas, y Dios lo escucha. Sí, el mismo Dios al que él ignoró, el mismo Dios al que él ofendió, el mismo Dios al que intentó reemplazar con ídolos y adivinos. Es ese Dios quien lo recibe de vuelta. Cuesta creerlo, pero esta historia está escrita en las Escrituras, y en ella hay una verdad que nos confronta. No existe oscuridad tan densa que la luz de Dios no pueda atravesar. No hay error tan profundo que el verdadero arrepentimiento no pueda transformar. Por eso la historia de Manasés no debe ser olvidada. No es solo un relato antiguo, es una ventana al corazón de Dios, una prueba viva de que la misericordia divina no depende de nuestra perfección, sino de nuestra entrega. Hoy vamos a sumergirnos en esta narrativa llena de contrastes en pecado y redención, caída y restauración, rechazo y abrazo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia, es un espejo, es un llamado a la esperanza, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para volver. ¿Y tú? ¿Ya conocías esta historia? ¿Habías oído hablar del rey que tocó fondo y aún así fue levantado por las propias manos de Dios? Cuéntame aquí abajo, en los comentarios, que sabías de Manasés antes de empezar este video. La historia de Manasés comienza como una paradoja viviente. Era hijo del rey Ezequías, uno de los reyes más piadosos que Judá jamás conoció. Ezequías confió en el Señor con todo su corazón, combatió la idolatría, restauró el culto en el templo y siempre buscó obedecer los caminos del Dios de Israel. Su reinado estuvo marcado por milagros, protección divina e incluso una extensión sobrenatural de su vida, cuando Dios le concedió 15 años más tras una enfermedad mortal. Pero es precisamente en esos 15 años extra que nace Manasés, fruto de una gracia concedida, y aún así, protagonista de una caída brutal. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo es posible que el hijo de un hombre tan temeroso de Dios se convierta en el rey más impío de la historia de Judá? Tal vez la respuesta no esté en fórmulas, sino en comprender la profundidad de la libertad humana y el misterio del corazón que se desvía. Lo que sabemos es que Manasés comenzó a reinar siendo muy joven, con apenas 12 años, y permaneció en el trono durante 55 años, tiempo suficiente para moldear la historia de una nación, para bien o para mal. Desde el inicio de su gobierno,
Manasés toma decisiones que chocan incluso con los estándares de los reinos paganos. Reconstruye los altares a los Baales, levanta postes sagrados para Acera y se postra ante los astros del cielo, adorando al sol, la luna y las estrellas. No satisfecho con corromper al pueblo con estas prácticas, hace lo impensable. Lleva esa idolatría al interior de la casa del Señor en el templo, construido por Salomón, que era símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo. Ahora se convierte en refugio para dioses extraños. Levanta altares paganos allí mismo, entre los corredores sagrados, como una afrenta directa al Dios de Israel, y no se detiene ahí. Consulta mediums, hechiceros y adivinos, entregando su reinado a la superstición y a la necromancia, como si estuviera intentando deliberadamente borrar toda herencia de fe dejada por sus antepasados. Y el pueblo sigue a su rey. Como siempre ocurre cuando el liderazgo se corrompe, la nación entera cae junto con él. Hombres y mujeres de Judá abandonan al Dios de sus padres y se entregan a los mismos cultos profanos. En medio de ese ambiente espiritual oscuro, Manasés comete uno de los actos más tenebrosos de toda la Biblia. Ofrece a su propio hijo en sacrificio. Sí, hace pasar a su hijo por el fuego, una práctica detestable heredada de los cananeos y severamente prohibida por la ley de Dios. La sangre del niño clama desde la tierra y los cielos parecen estremecerse ante tanta crueldad. Che Clays, de corazón, ¿es capaz de algo así? La pregunta resuena en cada generación. ¿Cómo puede un hombre, criado bajo la sombra de un padre justo, caer tan bajo? Pero no es solo la fe la que se corrompe. La injusticia social se extiende como una plaga. Manasés derrama sangre inocente por toda Jerusalén, y la ciudad se convierte en un lugar de opresión y miedo. El texto bíblico afirma que llenó la ciudad de sangre de un extremo al otro. Un retrato sombrío de un reinado marcado por la violencia, la persecución y la corrupción moral. Los profetas del Señor son silenciados, perseguidos y muertos. Según tradiciones judías posteriores, fue durante este período cuando el profeta Isaías habría sido martirizado, aserrado por la mitad, por orden del propio Manasés. No podemos confirmar con precisión este hecho en las escrituras canónicas, pero ilustra bien el clima de hostilidad contra la palabra de Dios que reinaba en aquella época. A pesar de todo esto, Dios no guarda silencio. En medio del caos, el Señor envía mensajeros. Profetas se levantan para advertir al rey y al pueblo. Claman, suplican, denuncian, alertan. Si no hay arrepentimiento, vendrá el juicio. Pero Manasés ignora, cierra los oídos y el corazón. Su poder lo embriaga, su arrogancia lo ciega. Se considera invencible, intocable. El eco de las palabras divinas golpea sus murallas, pero no penetra. Es como si, en ese momento, se hubiera convertido en un dios para sí mismo. Un hombre que cambió la voz de Dios por los susurros del orgullo. Pero Dios es paciente. Why no se rend. Incluso cuando el hombre se aleja, Dios sigue llamando. Y cuando las advertencias son ignoradas, el juicio se acerca. Así, Dios permite que el imperio de Asiria, en aquel tiempo, una potencia militar temida, invade Judá. Los ejércitos de Asur capturan a Manasés, le ponen garfios en la nariz, encadenan sus manos y pies con grilletes de bronce y lo llevan humillado a Babilonia. Es una de las imágenes más fuertes de la caída de un rey en las escrituras. Aquel que se exaltó como un dios, ahora es arrastrado como un animal. El trono de oro se convierte en prisión de hierro. La corona se convierte en vergüenza. Jerusalén, que antes temblaba ante él, ahora respira aliviada. Pero es precisamente en este punto, el más oscuro,
donde la luz comienza a brillar, porque en la prisión, despojado de poder, honor, riqueza y orgullo, Manasés finalmente escucha lo que antes ignoraba. El dolor abre espacio para la humildad. Y allí, en una cárcel extranjera, el rey que más pecó hace la oración más sincera de su vida. Se humilla profundamente ante el Dios de sus padres. Y aquí viene el giro increíble. Dios escucha, Dios perdona, Dios restaura. La historia de Manasés toma un rumbo que ningún escritor de tragedias podría haber previsto. El rey más perverso en la historia de Judá, aquel que se había entregado completamente a la idolatría, a la hechicería, a la injusticia y al derramamiento de sangre, ahora se ve solo, aplastado por la vergüenza y el peso de las consecuencias, encarcelado en una tierra extranjera, lejos del trono, del pueblo y de la casa del Señor. Hace aquello que jamás había hecho durante sus largos años de rebelión a Nora. Sí, Ora An. El segundo libro de Crónicas, capítulo 33, nos dice que angustiado, suplicó al Señor su Dios y se humilló profundamente ante el Dios de sus padres. Esa simple frase, cargada de lágrimas invisibles, marca uno de los giros más impresionantes de toda la Biblia. Manasés, que se creía invencible, que se burlaba de la fe y que reinaba con puño de hierro, ahora se arrodilla quebrantado, implorando misericordia. Y la respuesta divina es desconcertante. Dios escucha, Dios acoge, Dios perdona. No se trata aquí de un perdón cualquiera, no es un simple alivio temporal o un gesto simbólico. El Señor, en su infinita misericordia, no solo escucha la oración de Manasés, sino que lo restaura a su reino. Así es, le permite regresar a Jerusalén y reasumir el trono. Aquel que fue llevado con grilletes de bronce y humillado públicamente, ahora regresa a su ciudad como un hombre transformado, no porque lo mereciera, sino porque Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas. La restauración de Manasés es una prueba viva de que ningún pecado es demasiado grande para el perdón divino y que el corazón verdaderamente arrepentido puede encontrar gracia incluso después de los actos más oscuros. Y aquí, hermano, hermana, la historia cambia de tono. De regreso en Jerusalén, Manasés ya no es el mismo An. Algo cambió en él. El rey comienza a actuar como un hombre que finalmente entendió el peso de sus decisiones y el valor de la misericordia. Inmediatamente toma medidas concretas para corregir los errores del pasado. Elimina los dioses extranjeros y los ídolos de la casa del Señor. Derriba los altares que había construido en los montes y en los atrios del templo. Purifica la ciudad, restaura el altar del Señor y ofrece sobre él sacrificios de comunión y de acción de gracia. Pero lo más hermoso de todo está en una frase que quizá pase desapercibida, pero que lo dice todo. Manasés reconoció que el Señor es Dios. Así de simple. Después de tantos años de desvío, tras haberse sumergido en todo lo que Dios abomina, Manasés finalmente reconoce: el Señor es Dios. No es casualidad que, en algunas tradiciones cristianas antiguas, exista una oración atribuida a él, la oración de Manasés, que circuló ampliamente entre los primeros cristianos como ejemplo de arrepentimiento profundo. Esta oración es considerada por muchos como un eco del corazón contrito de un hombre que conoció la oscuridad por dentro y aún así fue alcanzado por la luz. Comienza diciendo: Señor Todopoderoso, Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de su descendencia justa, que hiciste los cielos y la tierra con todo su adorno. Y se va desarrollando como un clamor humilde, un cántico de alguien que ha regresado a casa, un grito que muchos de nosotros ya hemos hecho en momentos de desesperación,
al Señor, perdóname, ¿aún hay espacio para mí? La respuesta de Dios en la vida de Manasés nos dice que sí, siempre hay espacio. Lo que impresiona no es solo el perdón, sino la transformación. No solo se arrepiente, cambia, actúa, corrige, lucha contra la herencia de mal que él mismo había sembrado. Y, aunque el pueblo de Judá siguió dividido, y muchos todavía preferían seguir las antiguas costumbres paganas, Manasés hizo lo que pudo para guiar a la nación de regreso al camino del Señor. Había entendido que el liderazgo no se trata solo de poder, sino de responsabilidad espiritual, y eso lo convierte Paradise en uno de los personajes más complejos y profundos de las Escrituras. Manasés muere algún tiempo después y es sepultado en Jerusalén, no en el seno de los reyes, sino en su propia casa, en el jardín de Usa. Un detalle cargado de simbolismo. Tal vez comprendió que su lugar entre los reyes era diferente, que su vida estuvo marcada por dos reinos, en uno de tinieblas y otro de luz, y que el final de su historia debía estar separado del legado de los demás. Su hijo Amón lo sucede, pero vuelve a seguir los caminos del inicio del reinado de Manasés, sumergiendo de nuevo al pueblo en la idolatría. Sin embargo, la semilla del arrepentimiento ya estaba plantada, y más tarde sería cosechada por su nieto, el gran rey Josías, uno de los mayores reformadores espirituales de la historia de Judá. Y aquí, la historia se ensancha como un río que desemboca en esperanza, porque el legado de Manasés, aun con todo el peso del mal que causó, no termina en oscuridad. Su arrepentimiento influye en generaciones, su transformación toca el futuro. El niño Josías crece y aprende, no solo de los errores de su abuelo, sino también del final de su viaje. Y eso nos enseña que ninguna historia está completamente perdida. Ningún árbol podrido está más allá de la redención. En Dios, incluso el tronco quemado puede volver a florecer. Es como un campo que parecía estéril, pero que, con una sola gota de la gracia divina, vuelve a brotar. Esa es la belleza de la historia de Manasés. No la gloria de un rey, sino el milagro de un corazón quebrantado. Una narrativa que habla más de Dios que del hombre, porque, al final, todo apunta a él, su misericordia que no se cansa, a su amor que no desiste, a su mano que rescata incluso al más hundido. Manasés fue perverso, sí, pero también fue salvo. Why is so low can be, I'll be back. La vida de Manasés, al contrario de lo que muchos podrían esperar, no termina solo con un arrepentimiento privado y silencioso. Lo que sucede después de su conversión es una respuesta que resuena en las páginas sagradas como un testimonio de que Dios, en su infinita paciencia, no solo escucha, sino que también restaura. Y esa restauración no es solo individual, se extiende como un río que desborda sus orillas, más allá del alma del propio rey. El cambio de Manasés se convierte por sí mismo en una señal visible del poder de Dios para transformar lo imposible. Lo que tenemos aquí no es solo una historia de redención, es una lección viva de cómo incluso los peores errores no tienen la última palabra cuando se entregan al Señor con sinceridad. No es fácil imaginar lo que pasó dentro de Manasés después de todo lo que vivió. No solo mató a inocentes, corrompió a todo un pueblo, apartó a generaciones de la verdadera fe, levantó altares paganos dentro del templo del Señor. Y ahora, ese mismo hombre camina por las calles de Jerusalén con otros ojos, otros pasos, otro espíritu. Los mismos lugares donde cometió sus mayores pecados ahora se convierten en escenarios de su reparación. Destruye los ídolos que había mandado construir, elimina los postes sagrados, deshace los cultos a los astros y a los dioses extranjeros. En otras palabras, deshace con sus propias manos aquello que un día edificó
para la perdición. Y eso, hermano mío, hermana mía, es más que arrepentimiento. Es transformación real. Es entrega a Manasés. Entonces, toma una decisión crucial. Refuerza los muros de Jerusalén. Pero esos muros, ahora, no son solo barreras físicas contra enemigos externos. Son símbolo de protección espiritual, de firmeza renovada, de la conciencia de que el corazón de la ciudad, el templo, debe estar guardado. La restauración que promueve no es solo religiosa, sino también política, estructural, cultural. Busca reconducir a Judá por los caminos del Señor, aún sabiendo que tal vez ya sea demasiado tarde para evitar el juicio que se cierne sobre la nación. No lo hace para borrar el pasado, porque eso sería imposible. Lo hace porque finalmente entendió el verdadero papel de un rey conforme al corazón de Dios. Y aquí nos encontramos con un punto de inflexión profundo, y la historia de Manasés no es la de un héroe perfecto, sino la de un pecador restaurado. Alguien que conoció el poder, se embriagó con él, cayó de lleno en la idolatría y en la soberbia, pero que, en el fondo del pozo, encontró la mano del Altísimo. Esto nos enseña que el verdadero milagro no está en no equivocarse nunca, sino en tener un corazón dispuesto a volver, en no endurecerse ante el llamado divino. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos sumergidos en caminos que no deberíamos? Habertum. ¿Cuántas veces, como Manasés, levantamos nuestros propios ídolos, ya sea la ambición, el orgullo, la vanidad o el miedo, y dejamos al verdadero Dios en segundo plano? Su historia nos muestra que siempre hay regreso, sí, hay redención. Siempre hay una segunda oportunidad. Pero esa segunda oportunidad, como hemos visto, tiene un costo. Y Manasés parece haberlo entendido. No solo repara lo que hizo en enseña. Sí, el rey que un día promovió la mentira, ahora promueve la verdad, aunque brevemente, aunque sin el mismo alcance de su destrucción anterior. Usa el tiempo que le queda para sembrar el bien. Su ejemplo sirve posteriormente como contraste para la breve y trágica historia de su hijo Amón, quien al asumir el trono no sigue el camino de la luz, sino que repite los errores de la juventud de su padre. Amón reina solo 2 años, y su muerte prematura es casi un grito silencioso de que, sin arrepentimiento, la justicia de Dios se manifiesta. Pero allí, en la generación siguiente, algo nuevo florece. Surge entonces Josías, nieto de Manasés, que siendo apenas un niño, asume el trono de Judá. Y este joven rey, que no tuvo tiempo de aprender de su padre, pero que tal vez escuchó los ecos de la conversión de su abuelo, se convierte en un poderoso reformador. Promueve una de las mayores restauraciones espirituales en la historia del pueblo de Dios. Purifica la tierra, encuentra el libro de la ley, restituye la Pascua y lidera al pueblo con rectitud. Y aunque el texto bíblico no lo diga directamente, es casi imposible no sentir que la transformación de Manasés tuvo algún impacto en este desenlace. La historia de un solo hombre puede parecer pequeña frente a todo un pueblo, pero cuando es tocada por la gracia, produce frutos en lugares que jamás imaginamos. ¿Qué podemos decir de todo esto? Sino que la misericordia de Dios sobrepasa todo entendimiento. El corazón del Señor se conmueve con lágrimas sinceras, incluso si llegan tarde. Lo que más impresiona es que el mismo Dios que fue testigo de los horrores causados por Manasés es el Dios que decidió escucharlo cuando volvió en sí. Esto nos dice algo poderoso. ¿El juicio de Dios es justo? Sí, pero su misericordia es aún más profunda. Él no se complace en la perdición de nadie, no apaga el pabilo que humea, no quiebra la caña cascada, esperan, insisten, llaman. Y cuando hay arrepentimiento verdadero, Él actúa, restaura, abraza, transforma la vida de Manasés. Por lo tanto,
nos deja un mensaje doble. Por un lado, una advertencia severa. Los caminos del pecado traen consecuencias reales, profundas y muchas veces irreversibles. Pero por otro lado, una esperanza inquebrantable. En ninguna historia está perdida cuando Dios es invitado a entrar. Y quizás, al final de cuentas, ese sea el mayor legado de Manasés, a no su trono, no sus actos iniciales de maldad, sino su regreso. El Daya Enkiu, arrodillado en la prisión de una tierra extranjera, encontró más libertad de la que jamás tuvo en su palacio. Esta historia no termina en desesperación, sino en redención, en promesa, en un eco eterno que aún hoy habla al corazón de cada uno de nosotros. Nunca es tarde para volver, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para decir al Señor: ten misericordia de mí, y oír desde el cielo: ante he escuchado, y estoy contigo. La historia de Manasés es como un antiguo espejo, manchado por siglos de errores, pero que aún así refleja el rostro de una verdad que el tiempo no puede borrar. El amor de Dios va más allá de nuestra capacidad de comprensión. El hombre que más hizo sangrar espiritualmente al pueblo de Dios, el rey que más profanó lo sagrado, es el mismo que, al final, fue perdonado, restaurado y transformado, y no porque lo mereciera, sino porque se humilló, porque reconoció que estaba equivocado, porque clamó, y el Dios que oye, lo escuchó, en ese viaje de oscuridad a luz, de destrucción a edificación, de muerte espiritual a vida renovada. No trata solo del pasado de Israel, habla de nuestro presente. ¿Cuántas veces dejamos que el orgullo hable más fuerte? ¿Cuántas veces persistimos en caminos que sabemos que no agradan al Señor? ¿Cuántas veces ignoramos las señales, las advertencias? El dólar. La vida de Manasés nos muestra que el fondo del pozo no es el final del camino, es el inicio de algo nuevo. Cuando levantamos la mirada, cuando en medio del dolor alzamos los ojos y reconocemos que necesitamos a Dios, a la misericordia que alcanzó a Manasés, es la misma que nos alcanza hoy. El perdón que lavó su alma puede lavar la nuestra. Y si él, el peor rey de Judá, fue capaz de dar marcha atrás, de ser acogido por Dios, de ver su historia ser reescrita, ¿por qué nosotros no? El mensaje es claro. Nadie está fuera de alcance de la gracia. A nadie ha ido demasiado lejos. Nadie ha pecado tanto como para no poder ser tocado por la mano del Altísimo. Pero es necesario quebrantarse, es necesario bajar del trono del ego, es necesario admitir que sin Dios todo es vanidad. Esta reflexión nos llama a actuar, a mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿qué hemos estado edificando en nuestra vida? ¿Altares al Señor o ídolos silenciosos? ¿Estamos viviendo como reyes que guían a otros hacia la verdad o como líderes que alejan los corazones de la justicia? La transformación de Manasés no fue solo individual, impactó a una generación, y nuestra vida también puede ser así. Cuando un corazón se vuelve hacia Dios, se convierte en faro, ilumina a los que están a su alrededor, produce frutos que tal vez no siempre podemos ver, pero que Dios ya está regando en secreto. Por eso, hoy, al recordar la trayectoria de este rey improbable, dejemos que esta historia nos desafíe y nos consuele al mismo tiempo, que nos invite a revisar nuestros caminos, a corregir lo que sea posible, a pedir perdón donde hemos fallado y a sembrar el bien mientras hay tiempo, porque el tiempo, ese sí, pasa, pero la gracia de Dios es eterna, y si Él extendió esa gracia a Manasés, la extiende a ti, ahora mismo, allí donde estás, sea cual sea el peso que lleves en el pecho en sí.
¿Esta historia tocó tu corazón? No dejes que termine aquí. Cuéntame en los comentarios si ya conocías este lado de Manasés y qué fue lo que más te impactó. Y si quieres seguir sumergiéndote en historias poderosas de la Biblia, con reflexiones que alimentan la fe y renuevan la esperanza, te invito a ver los otros videos aquí en el canal. Tenemos contenido sobre reyes, profetas, discípulos y tantos otros personajes que muestran, con todas sus letras, cómo Dios actúa en lo ordinario y en lo extraordinario. Aprovecha también y suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para cambiar, que nunca es tarde para volver, que nunca es tarde para ser tocado por Dios. Que la historia de Manasés sea hoy el comienzo de una nueva página en tu propio caminar. Dios te bendiga y hasta el próximo video.